Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿A qué está haciendo alusión este versículo? ¿A que somos linaje espiritual de Abraham o que somos linaje biológico de Abraham, descendencia biológica? ¿Y por qué digo esto? Porque como todos sabemos, a nosotros los cristianos se nos ha enseñado de que nosotros somos el Israel espiritual, bueno, o que somos hijos espirituales de Abraham porque compartimos la misma fe de Abraham. Pero realmente esto es lo que está diciendo este versículo. La palabra linaje, que se utiliza en algunas otras traducciones, se utiliza la palabra descendencia. Si vamos a revisar el original, utiliza la palabra esperma para traducir esta palabra que se nos tradujo como linaje a nosotros o descendencia. ¿Sí? Y como se trata de Abraham, de la descendencia de Abraham, los que son de Cristo, si somos descendencia espiritual o no, o biológica, pues para ello tendríamos también que ir a la raíz de este versículo o de este pasaje de Gálatas 3:29, porque como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, es imposible entender en plenitud o entender correctamente, darle una correcta interpretación al Nuevo Testamento sin conocer el fundamento que está anclado y es el Antiguo Testamento. Entonces para ello vamos a ir a la promesa que se le dio a Abraham acerca de su descendencia. ¿Quiénes iban a ser sus descendientes? Si iban a ser descendientes espirituales o descendientes biológicos. Entonces, en esa promesa que Dios le hace a Abraham, cuando le dice que por haber hecho lo que hizo, de no haber negado a su único hijo, cuando Abraham tenía más hijos, se le dice que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo. ¿Sí? Y esa palabra descendencia que se utiliza allí, que es la misma palabra linaje, la misma palabra genealogía, estirpe, en fin, tiene semilla. Cuando miramos el hebreo, el original hebreo donde se escribió esta promesa, utiliza la palabra sera con z, que es la palabra que se emplea en el hebreo para esta palabra que nosotros nos tradujo como descendencia, tu linaje, tus hijos, vamos a decirlo también así, van a ser tan numerosos como las estrellas que hay en el cielo. Entonces la palabra sera tiene el mismo significado tanto en el hebreo como en el griego, y es la palabra esperma, la palabra semilla, que ya todos sabemos a qué está haciendo alusión. Está haciendo alusión a la biología, porque si tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si el autor hubiese querido hacer referencia al Espíritu en el Antiguo Testamento, en lugar de la palabra sera, hubiese tenido que emplear la palabra ruach, que es la palabra hebrea para espíritu. Y en el Nuevo Testamento tendría que haber utilizado la palabra neumáticos, así como suena, no un neumático de un coche, no. Neumático es porque es el aliento, es el aire, es el espíritu, digamos así. Entonces por eso la palabra espíritu tendría que haber utilizado, si hubiese Gálatas 3:29 nos hubiese querido decir, hacer alusión al espíritu, hubiese tenido que utilizar la palabra neumáticos. El asunto es, ¿por qué nosotros no hemos podido entender esto? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, yo tengo dos teorías o dos conclusiones a las que llega. La primera, y muy importante, que no era nuestro tiempo, no era el tiempo. La revelación de Dios es una revelación progresiva. Dios va revelando esos misterios ocultos, esos misterios que Él ha codificado de alguna manera dentro de la palabra, porque esa revelación Él la va dando según el momento necesario de la historia, ¿sí? Entonces no era el momento de entender esta revelación. La segunda, y no menos importante, es que nuestros maestros, los que nos guían, los que cuando llegamos, ¿no?, pequeñitos, bebés, digámoslo, ¿no?, espiritualmente al Evangelio, nuestros pastores, evangelistas, teólogos, pues la mayoría de ellos
ellos acuden a las escrituras con herramientas naturales, voy a decirlo de esta manera, para no decir humanas, ¿no? Pero herramientas naturales, ¿sí? ¿Qué me refiero a herramientas naturales? Me refiero pues todas estas herramientas teológicas, teología, exégesis y todas estas hermenéutica, ¿no? Todo esto que ya conocemos. Entonces ellos quieren darle una interpretación o quieren utilizar herramientas naturales para las cosas espirituales, y no funciona de esa manera. Para entender las cosas del espíritu es necesario utilizar las herramientas del espíritu, que es la que Dios nos ha dado. Pero en lugar de hacer esto, el ser humano ha querido recurrir a las herramientas naturales, herramientas humanas, y piensan que pueden encerrar a Dios en normas, encerrarlo, encajonarlo de alguna manera en estas normas, en estas estructuras naturales humanas, y dicen ellos que los que estudian mucho, esas carreras teológicas, que tienen grandes diplomas y tienen grandes, tienen un recorrido académico importante, entonces dicen que todo lo que se sale de allí, de esos marcos que ha pautado el hombre, no ha sido pautado por Dios, todo lo que se sale de allí no se puede aceptar, todo lo que se sale de allí, ¿no? Entonces este es el motivo, o el segundo motivo por el cual yo creo que nosotros no hemos podido entender esto. Entonces, como ellos acuden a la escritura de esta manera, con herramientas naturales, pues la revelación que reciben es una revelación, o la interpretación, mejor dicho, es una interpretación natural. Y de esa forma es la que llega a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, de una forma natural. Pero, a Dios no se le escapa nada. Dios ha permitido que así sea, por lo que he dicho anteriormente. No era los momentos anteriores no eran los momentos para que Dios nos revelara a todos los creyentes estos principios, y ahora que estamos llegando cerca del tiempo del fin, ha llegado el momento, y era anteriormente que algunos pocos privilegiados tenían acceso a la información, sobre todo a los originales, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo comencé, escuchaba hablar de los predicadores, no, es que en el original dice, yo me quedaba sorprendido, esto es el original. Entonces, no teníamos el acceso, o pocos teníamos el acceso a esa información del original. ¿Y qué se refiere con el original? Pues los idiomas en los que se escribieron cada texto de la palabra, si fue en hebreo, si fue en arameo, si fue en griego, en qué idioma se escribieron. Entonces ahora, con el acceso a la información que tenemos todos sin límite, podemos llegar a escudriñar aquellos que tenemos el deseo y el corazón para escudriñar las escrituras en el idioma en el que se dijo originalmente. Entonces, esta palabra descendencia, linaje, si vosotros sois de Cristo, es la palabra esperma en el idioma griego, ¿sí? Entonces, pero para poder entender mejor todo este tema que estamos tratando, el asunto de los gentiles, es necesario, pues como he hecho con esta presentación, acudir al Génesis, allí donde nos manda el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, donde dice que Él va a declarar misterios ocultos, cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y ahí está el Génesis. Y es ahí en el Génesis, cuando empezamos nosotros a leer el Génesis, que empezamos a ver que hay todo un caos, ¿no? Hay un desorden, dice que la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas cubren la faz del abismo, y todo ese caos que vemos allí, pero ese caos no se produjo solo. Dios no creó un caos, Dios todo lo que crea lo hace bueno, como dice la misma palabra en el Génesis. Todo lo hizo bueno en su momento. Entonces, ¿este caos de dónde origina? Pues este caos viene de algo que ocurrió antes de la fundación del mundo, de esa rebelión que ocurrió en el cielo, y que estos ángeles fueron derribados a tierra. Y en el momento que de esa caída de esos ángeles, incluyendo al ángel mayor, Satanás, se produce todo ese caos, toda esa oscuridad. Por eso a él se le conoce como el príncipe de las tinieblas, el que gobierna en las tinieblas. Y vemos ahí esa tierra cubierta de tiniebla, todo un caos, como la vida de las personas que están alejadas de Dios, así como este ángel, ¿no? Entonces, cuando Dios empieza a poner orden a todo este caos, lo primero que hace es encender la luz,
¿no? Yo he utilizado el formato del fuego, podría haber utilizado el formato de la semilla también, pero he querido hacerlo en el formato del fuego, pero entiendan fuego por semilla, por vida. La semilla es la vida, donde se produce la vida. Entonces cuando Dios empieza a ordenar todo, después de hacerse presente, que él dice en la escritura que caminaba y ellos por el huerto, y tanto Eva y Adán podían escuchar su voz, y dice que Dios se paseaba a la luz del día con Adán y Eva. Entonces, luego de hacerse presente, él planta su semilla, la semilla del buen sembrador, esa semilla que plantó el buen sembrador. Y esa semilla es Adán, ¿sí? Entonces, pero antes de plantar la semilla, él establece una ley, que es la ley que hemos visto en esta presentación, la ley de la semilla. Génesis 1:11 nos dice que cuando Dios está ordenando las cosas y le da una orden a la tierra, le dice que de la tierra brote vegetación, todo árbol que tenga semilla, y que esas semillas y las plantas se van a reproducir según su mismo género, según la misma naturaleza, según su misma semilla, según su misma especie, ¿no? Y esta orden se la dio tanto a las plantas como a los animales, como a los seres humanos, o sea, todos los seres vivos, todo lo que se reproduce, que tiene semilla, incluyendo al hombre, tiene esta ley, este sello inquebrantable del rey, ¿sí? Y luego vemos cómo después de esta ley ser implantada, entonces ahí donde Dios planta a Adán, ya con este sello, con esta ley inquebrantable de esa semilla, que se iba a reproducir según su misma especie, entonces, o según su misma naturaleza. Y entonces Dios divide esta semilla de Adán, cuando sale Eva, de la misma semilla o de la misma masa, como hay un versículo que lo dice, de la misma naturaleza. Mejor dicho, es formada Eva. Pero luego sucede algo extraño, que es lo que Jesús explica en esa parábola del trigo y la cizaña, que después de Dios plantar esa semilla, viene un enemigo, aquel que dejó la tierra en caos, y planta también otra semilla. Una semilla distinta, con una naturaleza distinta a la que el buen sembrador había plantado. Y esa semilla es Caín. Ahora no tengo tiempo para explicar todo este asunto, que yo lo he explicado en otras presentaciones. Esa semilla es una semilla distinta, totalmente distinta, por eso vemos cómo el resultado de él, de su carácter, de su conducta hacia su hermano y después hacia Dios, cuando Dios le recrimina, cómo él se enfrenta, cómo él, en lugar de humillarse, de arrepentirse, él se enfrenta a Dios y casi reta a Dios de alguna manera, ¿no? Porque ya él viene con una naturaleza de la misma semilla del árbol donde él proviene, ¿sí? Y allí luego pues sabemos lo que sucede, ¿sí? Mata a su hermano Abel, de donde tendría que haber venido toda la descendencia de Adán. Sin embargo, pues Dios reemplaza, dice la escritura, que reemplaza la semilla de Abel por la semilla de Set, la misma semilla, o sea, la misma naturaleza de donde venía Adán, es plantado Set. Y de ahí, de esas dos semillas, tanto de Set como de Caín, se extienden sobre la tierra hasta hoy dos linajes, dos únicos linajes, dos únicas semillas, ¿sí? A pesar de que hay muchas naciones sobre la tierra, no por haber muchas naciones significa que haya muchas semillas, porque de mi propia semilla mía mismo, que tengo un hijo varón, tengo 3 hijas hembras, de mi misma semilla se pueden formar con el paso de muchos años, muchos pueblos, muchas naciones de mi misma semilla. O sea, no porque sean muchas naciones, somos diferentes semillas. Entonces, sobre la tierra, así como lo explica Mateo capítulo 3 y como la Biblia narra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre va de dos linajes, los que son de la luz, los que son de la oscuridad, los que son de arriba, los que son de abajo, los que son de este mundo, los que no son de este mundo, los que son cabritos, los que son ovejas, los que son trigo, los que son cizaña, los que son de Dios y los que no son de Dios. Dos únicas semillas sobre la tierra, aunque hayan multitud de naciones, multitud de lenguas, dos únicas semillas. Y estas semillas, cuando se multiplican, vemos como la línea de Caín va por un lado
distinto. Vemos esto en Génesis y luego vemos la línea de Adán, la línea de la semilla de Adán va por otro lado distinto. Y esta semilla de Adán es la que luego se convierte, después de esa promesa dada a Abraham, de que su semilla, su esperma biológica, es la palabra cera con Z, búsquenla, le dice, cuando se multiplican y se convierten en ese pueblo de Israel, en los hijos de Israel, y después de haberlo sacado del Sinaí, Dios les da las instrucciones, de tantas instrucciones que les da, con esa carta magna que se le da en el Sinaí, que es lo que se conoce como la ley de Moisés, donde están las instrucciones, los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Entre todas ellas hay una muy específica, que es la de mantener su semilla íntegra, pura. Pero esto no sucede. Dios le da la orden de que no mezclen su semilla con la otra semilla que él no plantó, ¿sí? No den sus hijas en casamiento, ni tomen para sí hijas de esa otra semilla para ustedes en casamiento. Pero vemos, como lo hemos visto en esta presentación, aunque hay más pasajes que así pero lo he querido resumir con estos cortos pasajes que pongo en esta presentación. Ellos no obedecen esta ordenanza, ¿sí? Y esta y ninguna de las ordenanzas. Ellos quebrantaron todos los mandamientos que Dios había dado. Y por causa de quebrantar estos mandamientos, pues entonces Dios hace algo que es dividir la semilla otra vez. Ya la había dividido con Adán y Eva, pero no por dividirla significa que cambiara su naturaleza, porque recordemos que hay un sello del rey sobre esa semilla para que esa semilla sea inamovible. Va a producir, se va a multiplicar según su misma naturaleza. Entonces Dios divide el reino de Israel, una enseñanza que a nosotros no se nos ha dado dentro del pueblo cristiano, o se nos explica casi nada, por no decir nada o poco, lo que sucede porque Dios divide el reino de Israel, ¿sí? Y después de estudiar este asunto durante ya algunos años, he llegado a entender que todo esto tiene que ver con un juicio que Dios está haciendo, o que ya comenzó en el Edén, sobre aquello que ocurrió en el cielo, sobre aquella rebelión. Y todo esto se trata, todo lo que estamos viviendo desde el Génesis hasta la consumación de los tiempos, de un juicio que Dios está haciendo a aquello que ya ocurrió antes de la fundación del mundo. Hay varios pasajes en la Escritura que puedo mencionar, que no lo voy a hacer ahora, pero que hablan acerca de él antes de la fundación del mundo, de las cosas que habían ocurrido antes de la fundación del mundo. Entonces, por medio de ese juicio que Dios está haciendo, Dios en su voluntad permisiva, Él permitió que nos mezcláramos, primero divide al reino de Israel en dos territorios, en dos hermanos de la misma semilla. A uno de esos hermanos, al hermano menor, que en este caso es Efraín, digámoslo así, lo esparce por todas las naciones, y deja a Judá en Jerusalén, a pesar de que ellos luego también han sido deportados, y en toda la historia ellos han sido esparcidos también por muchas naciones, pero ellos siempre estuvieron como una lámpara encendida debido a una promesa que Dios había hecho a su siervo David, y eso es Judá. Únicamente Judá. Cuando digo Judá me refiero al reino de Judá, no me refiero a la tribu de Judá, sino al reino de Judá, que está compuesto por Benjamín y parte de Leví, y algunos también de la casa de Israel, del reino del norte, que luego pues emigraron y se juntaron. Esto también es cierto, porque la casa de Israel se mezcló con todas las naciones, incluyendo Judá, incluyendo los judíos. Y esto, como he dicho, entiendo que forma parte de un juicio, y al mismo tiempo viene a ser como un tipo de guerra espiritual. Y en las guerras, los comandantes, los que dirigen las guerras, pues en sus servicios de inteligencia, ellos infiltran agentes, infiltran personas dentro del territorio enemigo para dinamitar desde adentro pues todo, y causarles daño y de alguna manera juicio a sus enemigos. Entonces Dios, de alguna manera, cuando envía a Efraín, que representa las 10 tribus que había dividido hacia el norte, de alguna manera nos infiltra a nosotros entre las naciones.
De alguna manera por causa de nuestra rebelión, ¿sí? Pero en el transcurso de esos años, la casa de Israel pierde su identidad y ya no conocen, ya no saben que son agentes infiltrados, vamos a decirlo. Y esos agentes infiltrados se les pone un título, y ese título es el título gentil. Es un título gentil, que la palabra gentil, bíblicamente hablando, no es otra cosa, no tiene otro significado que la palabra gente, la palabra naciones, la palabra pueblo. Eso es lo que significa la palabra gentil. Ahora, que humanamente, naturalmente, se le ha dado la interpretación de decir no, gentil significa no judío, no israelita. Eso es verdad y es mentira al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque existen los verdaderos gentiles, los que verdaderamente no son Israel, no son de Israel, son los que provienen de la semilla que Dios no plantó, pero luego existen unos falsos gentiles que se infiltraron, se mezclaron dentro de esta otra semilla, dentro de este otro redil, ¿sí? Y este otro que reciben ese título de gentiles, que yo lo pongo siempre entre comillas, y les pongo el título de falsos gentiles, porque están vestidos de gentiles, viven como gentiles, pero no son gentiles. No son gentiles. Entonces, esto fue todo debido a este plan maravilloso de Dios. Finalmente, llegamos a la época de Jesús y allí están esos gentiles esa semilla de Adán, vestido de gentiles que ya no se reconocen a sí mismos. Ahí vemos esta mujer cananea o esta mujer sirofenicia delante de Jesús, y Jesús, como hay público, digamos, hay gente, y él está haciendo una declaración, él está descubriendo esos misterios ocultos desde la fundación del mundo. Él utiliza la palabra perrillo para dirigirse a esta mujer. La palabra perrillo no es un insulto lo que está haciendo. La palabra perrillo significa es a los que están fuera de la casa, fuera de la familia, fuera del núcleo, fuera de la raíz. No pertenecen a la familia, o no pertenecen, mejor dicho, a la semilla. Eso es lo que significa la palabra perrillo que se está utilizando. No pertenecen, los perros duermen fuera, no comen a la mesa con sus amos, aunque coman de las migajas, pero no se sientan a la mesa con sus amos donde está la comunión, donde existe comunión, que es la mesa, es un símbolo, y la comida es un símbolo de comunión. Los perros no pertenecen a ese espacio. Entonces, Jesús está haciendo una declaración, pero no es que le está diciendo a esta mujer que ella es un perrillo. Él está haciendo una declaración abierta para dar testimonio a todos los que están allí presentes de qué es lo que él vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas que él esparció, que él cortó, que él divorció y que él dijo que iba otra vez a rescatar. Y era esa mujer. Por eso cuando él dice que no está bien hacer esto, darle de comer a los perrillos, pero luego lo hace, cuando lo hace, él está declarando allí con esa acción, diciendo, tú eres una de esas que tiene el derecho de sentarse a la mesa y no de comer de las migajas. Sin embargo, hay otros que están vestidos de judíos, de sacerdotes, hablan hebreo y dicen que han nacido de Abraham, y Abraham le dice, ustedes no son de Abraham, no son de la semilla de Abraham, ustedes son de la semilla, ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes son de esa semilla que Satanás sembró, que el enemigo sembró. Mateo capítulo 13, 28 en adelante, Jesús empieza a dar esta explicación. Ustedes son esa semilla, no importa que se consideren hebreos, esta mujer se considera cananea, y a la vista de todo el mundo, inclusive a la vista nuestra como cristianos, la mujer cananea, una mujer, ¿ve? Entonces, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Entonces hemos querido mostrar un Dios, solamente un Dios de amor, pero no un Dios justo, un Dios de justicia. Lo que está haciendo ahí es un acto de justicia, cumpliendo su promesa que él había dicho. Yo los voy a cortar, ¿sí? Pero yo otra vez los voy a rescatar, los voy a volver a buscar, los voy a traer a mi redil. Ustedes están en un redil que no les pertenece, ustedes están en un redil de cabrito, ustedes están en un redil de verdaderos gentiles, pero cuando yo vaya a buscarlos, Ezequiel 34, cuando yo vaya a buscarlos, dice, yo los voy a reconocer. Yo mismo iré a buscarlos y los reconoceré. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Y vemos a esa mujer allí, después cuando ella hace esa declaración, aún los perrillos comen, o sea, yo sé que tengo derecho, Entonces Jesús le dice, grande es tu fe, grande es tu fe. Entonces, al declararle que tiene fe, Jesús está declarando lo que dice la propia palabra.
La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y de luego Jesús mismo dice a esos fariseos, solo los que son de Dios, solo los que son la semilla que Dios plantó, solo ellos pueden escuchar mi voz. Por eso ustedes no pueden escucharme, porque no son esa semilla, no son el fuego que Dios encendió por medio de Adán. No lo son, por mucho que estén vestidos y hablen, y de la misma manera que estos gentiles, no importa cómo estén vestidos, cómo hablen, ellos se mezclaron, porque Efraín se mezcla con las naciones, dice la Escritura. Efraín es una torta no volteada, dice la Escritura, pero esa torta no volteada que delante de las personas, delante de lo natural, tenemos apariencia gentil, idioma gentil, cultura gentil, pero Dios, que conoce la otra cara de esa torta, Él le da la vuelta y le dice, ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Entonces, no me quiero alargar más con esta reflexión final que había dicho. Simplemente es que si nosotros seguimos insistiendo y los que nos enseñan, sobre todo los que nos enseñan, pero nosotros mismos, porque así lo hemos recibido de buena fe, de que nosotros somos un pueblo gentil, y ese término gentil significa, o le dan la explicación de que no pertenece al pueblo de Israel, estamos diciendo que nosotros no pertenecemos a la semilla que Dios plantó. Dios plantó una sola semilla, en el término humano hablando, una sola semilla, y esa semilla fue Adán. Y todo lo que proviene de Adán es la misma semilla. Ha tenido diferentes títulos en Escritura. Hijos de Dios, hijos de Israel, hebreos, casa de Israel, casa de Judá, Efraín, Samaria. Muchos títulos a esa misma semilla. Y uno de ellos también es gentiles. Uno de ellos es gentiles porque se mezclaron con los gentiles, pero una única semilla. Muchos títulos, una misma raíz. Así también los otros pueblos han tenido muchos títulos. Cananeos, egipcios, filisteos, en fin. Finalmente, como Jesús le dice, ustedes no son de Dios. Si fueran de Dios, a mí me amarían, pero procuráis matarme. Concluyo. Si seguimos diciendo que somos el pueblo un pueblo gentil, estamos diciendo que no somos la semilla de Dios. Y Pablo, y ahora sí ya termino, Pablo aclarando este misterio, o digamos, cifrando este misterio, para que luego pueda ser revelado, él cuando habla de nosotros como gentiles, dice, ustedes que eran olivo silvestre, ahora han sido injertados en el olivo natural. Entonces nos está llamando olivo silvestre, no nos está llamando pera, no nos está llamando mango, nos está llamando olivo, que va a ser injertado en su misma naturaleza, que es un olivo silvestre, porque no dábamos fruto, habíamos sido cortados por nuestra desobediencia, pero al mismo tiempo Dios utiliza esta desobediencia para establecer su juicio sobre esas naciones. Dios va a hacer un juicio sobre las naciones, que son muchas naciones, pero es una misma semilla, y que provino de una rebelión, de algo terrible que sucedió, algo mucho más terrible que lo que sucedió en el Edén, sucedió antes de la fundación del mundo. Así que con esto concluyo y espero que puedan revisar y escudriñar este asunto, porque Dios nos lo ha dado a conocer. Dice la Escritura, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Dios les bendiga. Las tinieblas, todo fuego, que mi Padre Celestial no encendió, será apagado desde su raíz. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.